Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a explicar el trabajo práctico número 2, ¿sí? Para aquellos que no pudieron hacerlo todavía, si tienen algunas dudas. Bueno, el trabajo, como siempre, parte de la literatura, en este caso del cuento Los ojos de Celina, ¿sí? Y como siempre les digo, antes de comenzar con la lectura, les pedía que realizaran alguna anticipación, ¿sí? Para que cuando vayan a la lectura confirmen o no alguna de estas anticipaciones. Para ello les pedía que vieran los paratextos y respondieran estas preguntitas. ¿Qué les parece quién puede ser Celina? ¿No? La imagen de ella donde le cae una lágrima, anticipar esa lágrima, ¿qué tendrá que ver? ¿Será una historia alegre, feliz o será una tragedia? ¿Cuál creen que es el tema del cuento? ¿Sí? Y y bueno, luego viene la lectura del cuento, que está basado en una problemática social que es el tema de género, violencia de género, ¿sí? Es una historia muy fuerte, muy cruda, pero bueno. Fíjense que ustedes, que el narrador cuenta toda esta historia en primera persona, ¿no? Y al momento de contar la historia, él dónde está ya, ¿m? ¿Dónde se encuentra él? Está en la cárcel. ¿No les recuerda a un libro que se lee en tercer año esto? En el túnel, que también el narrador protagonista está en la cárcel y cuenta su historia. Bueno, bueno, abajo del cuento hay una breve explicación, ¿sí? Respecto de la temática, de qué se trata el cuento, con algunas preguntas como para que ustedes reflexionen acerca del mismo. Hay un detalle de un procedimiento literario que se llama extrañamiento, ¿sí? Que tiene que ver con la forma en el procedimiento que a veces los autores utilizan, ¿sí? Para llegar, para construir una ficción, de manera que pueda captar la atención del lector. En este caso, como les puse ahí, el extrañamiento se da a partir de elegir el tipo de narrador y la forma en que lo cuenta, ¿sí? A partir del primer párrafo, como les dije por ahí, ya sabemos qué tipo de narrador tiene, ¿verdad? Bueno, vamos a las consignas. La 1, ¿cómo les fue con sus anticipaciones? ¿Pudieron acertar en alguna situación o tema? Bueno, acá tienen que poner algunas de las respuestas a las consignas que leíamos antes, ¿sí? La número 2 tiene que ver con un tema de literatura, del trabajo literario, que se llama focalización, ¿no? Ahí les explico lo que es la focalización, que es cuando un autor, ¿sí? Crea un narrador, qué punto de vista va a tener ese narrador, en qué punto de vista se va a centrar. Por ejemplo, en el cuento La espera que leímos, si bien es un narrador en tercera persona, el punto de vista ese lo relata, si ustedes recuerdan el cuento, lo relata a partir del punto de vista del niño, de ese niño que está sentado ahí en la galería esperando que venga su padre. El otro cuento que leímos, porque es negro, ¿sí? El punto de vista que es un punto de vista en primera persona, pero si bien lo escribe en segunda persona, porque se fijaron que ese narrador le habla, no directamente, pero sí reflexivamente, le habla a la madre del nene que perpetúa el odio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, focalización es entonces el punto de vista que adopta el narrador para contarnos una historia. Entonces ahí ustedes tenían tres tipos de focalización, ¿no? Tenían la explicación a partir de este cuadrito, entonces, y luego que dentro de estas tres clases de focalización, a su vez, eh, tenían diferentes nombres los narradores.
El narrador de focalización cero se llama omnisciente. El de focalización interna puede ser protagonista o testigo. Y el narrador de focalización externa, equisciente o deficiente. La consigna era que luego de leer estas características ustedes me escribieran qué clase de focalización tiene este cuento, qué clase de narrador presenta y justificaran con una cita, ¿no? Entonces en el cuento, si se vieron, está escrito en primera persona, y si está escrito en primera persona es narrador protagonista. Y si es narrador protagonista, ¿qué clase de focalización tiene? Bueno, y ahí elegir alguna oración, ¿sí?, para justificar. Esto de justificar con cita. Cuando uno hace una cita, extrae del cuento y la pone entre comillas a la cita, ¿sí? Bueno, el punto 3 tenía que ver con, a partir de la historia, ustedes vieron esta historia de dependencia irracional de este hijo con su madre. Bueno, tiene que ver con el denominado complejo de Edipo, ¿no? Y el complejo de Edipo surge en la literatura a través de la tragedia griega, ¿sí? Hay una tragedia griega que se llama Edipo Rey, ¿no? Y por eso les pedí ahí que averiguaran, ¿no? Porque la historia de Edipo Rey es que a partir de unas circunstancias de su nacimiento y su vida, termina matando a su padre y casándose con su madre. No, bueno, ustedes seguramente lo averiguaron. Y esta situación en la psicología, esta historia de la literatura la tomó la psicología para explicar una relación entre los hijos con su madre, ¿no? Así que lo que se pedía ahí era que justifiquen su respuesta con dos citas textuales. O sea, si el complejo de Edipo es esta dependencia de la madre, entonces vamos al cuento. Hay algunas oraciones donde el narrador escribe acerca de su madre y por ejemplo, acá al principio cuando dice: me acordé de los tiempos viejos, cuando éramos muchachitos, mi madre parecía alegre y más joven, ¿no? O bueno, alguna oración donde él no la quiere contradecir a la madre, ¿sí? Por ejemplo, cuando se casan y la esposa le pide que se vayan de la casa. Fíjense en acá, a ver. Bueno, esto no se ve bien, pero cuando dice que a Celina se le ocurrió la idea, ya cuando estaban casados, de hacer rancho aparte y quedarse con la plata, ¿sí? Y él que responde que por nada del mundo le haría eso a su madre, ¿no? Bueno, hay varias oraciones donde se refleja el complejo de Edipo. Creo que le solicitaba 2 o 3 citas nada más de eso, ¿sí? Vamos con la siguiente consigna. La número 4, que en la número 4 tenían que reconocer metáfora y comparación, ¿sí? En el mundo de la literatura, el trabajo del autor para llegar a este extrañamiento, para crear un mundo ficcional con un lenguaje específico, usan los recursos metafóricos, recursos connotativos que tiene el lenguaje. En este caso la metáfora, ¿sí?, y la comparación. Vamos a ver estos dos recursos. Metáfora es cuando yo tomo un elemento y lo comparo con otro, pero sin decir la palabra coma. Diferente a la comparación, que en la comparación sí utilizo el nexo coma, ¿sí? Entonces la única consigna de acá de esta parte es que transcriban al menos 4 ejemplos de comparaciones. Entonces en el cuento hay muchas comparaciones, sobre todo relacionadas con el ámbito del campo. Entonces donde ustedes lean una oración que usa el nexo como, si por ejemplo les digo 2,
cuando personifica a la mujer del hermano, siempre dice que era callada como una mula o que trabajaba como una burra, o cuando habla de Selina cuando antes de morir dice que cayó como un pajarito. Bueno, hay varias comparaciones, espero que las puedan reconocer. La consigna 5 tiene que ver con que ustedes puedan reconocer en algunos fragmentos de cuento donde se ve qué imagen femenina se quiere mostrar y qué imagen masculina, ¿no? La femenina de la mujer, que tiene que ser una mujer sumisa, que no puede responder, que no puede expresar su opinión, y lo masculino, que se dedica al campo. La madre en este caso, ¿vieron la madre de protagonista? ¿En qué parte de las dos la colocarían ustedes? ¿No? Porque la madre, si bien pertenece al género femenino, las actitudes de ella, la de proveedora, ¿sí? La dueña del rancho y la que organiza el trabajo y todo. Bueno, fíjense ustedes qué pueden poner acá como cita. Bueno, la 6 tenía que ver con este video que les propuse que vieran como para reflexionar acerca de esa temática. Si no lo pudieron ver, lo dejo en el canal de lengua el video. La 7 tiene que ver con una temática de lengua que se llama géneros discursivos. ¿Qué son los géneros discursivos? Todo aquello que nosotros producimos a partir del lenguaje y que contiene características similares en cuanto a su estilo, competencia y lugar en donde se produce, es género discursivo. Entonces, a partir de la lectura de esta teoría, ¿sí? A partir de la lectura de esta teoría les pedía que hagan una red conceptual sintetizando toda la teoría esta, ¿no? Entonces ustedes podrían partir del concepto de enunciado, si quisieran, bueno, pueden hacer la red y partir de donde a ustedes les parezca, o pueden partir del concepto de esfera social, en la cual se producen determinados enunciados. Todo lo que produce nuestra lengua se llama enunciados, ¿sí? Y estos enunciados, dependiendo de dónde se den, con quién se den, qué estilos se utilicen al producir esos enunciados, dependiendo de todas estas características, el género discursivo será diferente, ¿no? Entonces luego tienen una separación de géneros discursivos primarios y secundarios, ¿no? Primarios y secundarios referidos al grado de elaboración que tienen y quiénes son los participantes de la comunicación. Si no requiere mucha elaboración, como por ejemplo una conversación o un chat, es primario. ¿Sí? Secundario, en el género discursivo secundario entra la literatura, entran las novelas, los cuentos, todo. Y la última actividad tenía que ver con elegir un género discursivo secundario que pertenece al ámbito de las noticias, al ámbito periodístico, para escribir un texto. Y ese texto tiene que ver con el cuento. Entonces, por ejemplo, pueden hacer una noticia acerca de la muerte de este personaje Selina, o una investigación que están averiguando quién es el culpable de la muerte, o una carta de lectores, tal vez de la esposa del hermano puede escribir una carta de lectores, ¿sí? O una entrevista al protagonista en la cárcel. Bueno, ahí ya era trabajo de imaginación y creación propia. Bueno, espero haberlos ayudado un poco, chicos y chicas. Cualquier cosa, saben que estoy acá para contestar sus preguntas, sus dudas. Bueno, listo, gracias.